capítulo 55, versículos 1 y 2. Oiga lo que dice este pasaje. Escucha, oh Dios, mi oración, y no escondas de mí tu súplica. Está atento y respóndeme cuando, que dice, clamo en mi oración. ¿Y qué dice, hermanos? Y me conmuevo. Se lo vuelvo a repetir. Escucha, oh Dios, mi oración, y no escondas de mí tu súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo. Tome su lugar ahí donde usted se encuentra, por favor. Creo que al leer este salmo, una de las cosas que podemos decir esta mañana, que alguna vez nos hemos identificado con el salmista en estos pasajes que acabamos de leer. Y digo que nos hemos podido identificar porque quizá, hermano y hermana, muchas veces hemos nosotros apartado un tiempo para poder buscar a Dios en oración. Hemos apartado un tiempo para, hermano, entrar en su presencia. Hemos tomado un tiempo para, hermanos, buscarle a Él a través de la oración. Y quizá muchas veces nos hemos preguntado, al igual que el salmista se pregunta, ¿será que Dios ha escuchado mi oración? ¿Será que Dios ha escuchado mis ruegos? ¿Será que Dios está atento a mis súplicas? ¿Será que las oraciones que yo le he hecho a Dios, será que son oraciones que el Señor ha de responder para mi vida? Y es interesante cómo el salmista en el versículo 1 exclama y dice: Señor, si algo yo te pido, es que no escondas de tu presencia mi súplica. Porque, hermano, muchas veces como humanos pensamos o creemos que nuestras oraciones el Señor no las escucha. Y quizá, hermano, cuando nosotros tenemos ese concepto, el enemigo viene, hermanos, a susurrar, a poner pensamientos en nuestro corazón, en nuestra mente, que son contrarios a lo que Dios anhela y desea hacer en nuestra vida. Pero qué interesante es entender que como humanos que somos, en algún momento dado de la vida vamos a cuestionar si nuestras oraciones están siendo escuchadas por Dios. Y sabe que en este salmo, el Salmo 55, el mismo salmista nos da la respuesta a aquellos que en un momento dado en la vida hemos pensado que Dios ha escondido su rostro de nosotros, que Dios ha cerrado sus oídos a las oraciones que hemos hecho delante de su presencia. Y por eso, hermano, déjeme decirle esta mañana, qué bueno es entender que cuando nosotros buscamos la presencia del Señor, el Señor siempre ha de responder a cada una de aquellas incertidumbres que pueden haber en nuestro corazón, y que Dios siempre ha estado y estará dispuesto a atender a todos aquellos que son sus hijos. Y pregunto esta mañana, ¿es usted hijo del Señor? ¿En serio es usted hijo del Señor? Ahora, si volvemos a los versículos que tomamos como base, una de las cosas que hace que el ser humano muchas veces llegue a la desesperación y a la preocupación de creer que Dios no escucha nuestra oración, el salmista lo enmarca de una manera muy humana. Y sabe, hermano, que muchas veces nosotros como seres humanos estamos surgidos que Dios nos responda y atienda nuestra causa.
Y sabe, hermano, que no es malo que usted cuando ore, cuando busque y entre a la presencia del Señor, tenga ese concepto que Dios es el único que puede obrar en nuestra necesidad. Pero cuando digo que el hombre entra con una urgencia, muchas veces nosotros, hermano, deseamos o anhelamos que esas oraciones que el Señor ha escuchado, anhelamos que Dios pueda obrar de una manera inmediata, de una manera pronta. Y es por eso que cuando entramos bajo ese pensamiento, el ser humano llega a desesperarse porque no ve en su momento la respuesta a lo que ha presentado delante de su presencia. Y por eso en el versículo 1, el salmista exclama esto, y oiga, léalo conmigo. Dice, escucha, oh Dios, mi oración. Y oiga lo que dice. ¿Qué dice, hermanos? Ahora, ¿sabe qué es lo que pasa cuando el ser humano no entiende cómo Dios opera? Pensamos que Dios es como nosotros. Le voy a hacer una pregunta a usted. Hermano, ¿alguna vez a usted lo ha ido a buscar a su casa? ¿O nunca lo ha ido a buscar a su casa? ¿Algún amigo? ¿Algún vecino? ¿Algún familiar? ¿Alguna vez han ido a buscarlo a su casa? Y ahora, oiga lo que le voy a preguntar. ¿Y alguna vez usted estando en su casa no los ha querido atender? ¿Sí o no? Sea sincero. Tocan a la puerta de su casa. Hoy como la tecnología es más moderna, pues algunos tienen cámaras, tienen times con cámaras, tienen altavoces y saben quién es, ¿verdad? Y de repente alguien lo va a buscar y usted está en su casa. Y de repente tocan el timbre y dicen, está hermano Antonio. Y él escucha y dice, díganle que no estoy. ¿Qué hizo él? Se escondió y no quiso atender ni entender cuál era la necesidad de aquel que lo fue a buscar. Al menos que llegue en moto, usted ya sabe que llegó, ¿verdad? Pero de lo contrario, cuando llegan a su casa y usted está ahí, en un momento dado usted dice, no, es don Juan, no lo quiero atender, ese cómo quita el tiempo. Es doña María, esa solo viene a pedirme café, maíz y nunca tiene nada para su almuerzo, siempre le falta algo, mejor no la... ¿Por qué? Porque el ser humano es así. ¿Sabe que como seres humanos nosotros determinamos a quiénes vamos a ayudar y a quiénes no? A quiénes vamos a atender y a quiénes no. Y entonces el salmista, cuando escribe el Salmo 55, él se pone a ver de una manera humana y dice, Señor, no escondas de mí la súplica que hago, Señor, no escondas la súplica que te hago. ¿Sabe? Porque en un momento dado el salmista piensa que Dios es como nosotros. Porque nosotros como humanos muchas veces no atendemos las necesidades de otros. Muchas veces nos escondemos de otros. Pero hermano, déjeme decirle algo. Dios no es como nosotros. Y gloria a Dios que no es como nosotros. Dios siempre está atento y está dispuesto a atender nuestra súplica en cualquier circunstancia de la vida. ¿Dicen amén? Así que para que el hermano que está a su lado no se sienta mal, dígale, hermano, vaya que no lo he ido a buscar, dígale. Porque ya escuché que usted dijo que a veces no atiende, dígale. Pero mire, hermano, volvamos al versículo 1. Y oiga lo que dice el salmista. Y sabe que esto lo hace exclamando, dice, escucha, oh Dios, mi oración. Y no te escondas
de mi súplica. Ahora le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Cree usted que alguna vez Dios se ha hecho el desentendido a su oración? Mire lo que le estoy preguntando. ¿Cree usted que Dios alguna vez se ha hecho el desentendido a su oración? Pregúntele al que está a su lado, dígale, hermano, ¿cree usted que Dios alguna vez se ha hecho de oídos sordos a lo que hemos pedido? ¿Sabe, hermano? Yo creo que la respuesta es más que obvia. Jamás Dios se va a hacer desentendido a nuestra oración. Ahora la otra pregunta que nos haríamos es, entonces, ¿por qué pensamos que Dios no nos escucha? Entonces vamos al versículo 2. Y vaya conmigo al versículo 2, por favor. Y oiga lo que dice el salmista en el versículo número 2. Ahora, primero el salmista piensa que Dios es como nosotros, que a veces nos escondemos y no queremos atender. Y entonces en el versículo 2 el salmista dice esto: está atento. ¿Y qué dice, hermano? Y respóndeme. Volvamos a ese ejemplo que le puse. ¿Será que cuando tocan a la puerta de su casa, usted ya está en la puerta para abrir la puerta? Usualmente, ¿cuánto nos tardamos para abrir la puerta de nuestra casa? O pongámoslo más fácil, pues el teléfono, que se lo andamos pegado al pecho, dicen algunos, ¿verdad? ¿Cuántos timbrazos son lo que dura? Mire, hoy tenemos nosotros las habilidades que los teléfonos son más inteligentes que nosotros. Bueno, eso dicen los creadores. Pero usted ya le ha puesto un tono distinto para cuando alguien lo llama. Y entonces cuando usted lo llama, ya sea que lo tengan vibrador o en aquellos caros de hermano Vicente Fernández, usted ve en su pantalla quién llama y dependiendo qué es el tiempo que usted se tarda para contestar. Es mi marido. ¿Qué quedará? Que me llame otra vez. Le estoy haciendo el almuerzo. Yo estoy pensando eso. Yo sé que las hermanas solo ven que llama al marido y no duran ni segundos para contestarle, ¿verdad? Pero usualmente para atender a alguien nosotros tomamos un tiempo. Sean minutos, sean segundos, sean horas o sean días. Oiga lo que dice el salmista en el versículo 2. Volvamos una vez al versículo 2. Está atento. ¿Y qué dice, hermano? Y respóndeme. Volvamos a que el salmista está pensando que Dios es como nosotros. Que Dios es un Dios que se esconde de nosotros. Que Dios es un Dios que no nos quiere atender. Y que cuando Él sabe que somos nosotros, nos ignora. Déjeme decirle algo: Dios jamás nos va a ignorar. Aún el ser humano, sea ingrato, sea malo y sea perverso con Dios, Dios siempre está dispuesto a atender su causa. ¿Y sabe dónde lo comprobamos nosotros? Cuando Jesús fue crucificado. Ahí Jesús en la cruz del Calvario. Habían dos que merecían pagar juntamente con Él el precio. Porque ellos sí eran dignos de muerte. Pero en la cruz del Calvario, aún así, Jesús atendió su causa. Y uno de ellos dice la palabra que en esa misma noche Jesús le dio una promesa: hoy estarás conmigo en el paraíso. Le pregunto, ¿será que el Padre que tenemos, hermano, nos ignora? Ahora la pregunta entonces, usted la dijo, entonces ¿por qué creemos que a veces Dios no nos escucha?
Porque mire, el salmista está hablando como cualquier ser humano. Dios me ignora, Dios se esconde, no me responde, no atiende a mi necesidad. Pero leamos lo que dice la parte final del versículo 2. Clamo en mi oración. ¿Y qué dice, hermano? Ahora, ¿sabe qué está diciendo el salmista? Señor, si algo hace mi oración, es que me quebrante delante de tu presencia. De todo lo que el salmista dice en el versículo 1 y el versículo 2, el salmista llega a una conclusión muy interesante. Y es que la oración, si algo produce en nosotros, es que el ser humano pueda, oiga esto, quebrantarse en su presencia. ¿Y sabe qué Dios desea de nosotros cuando entramos a su presencia? Que nos quebrantemos. ¿Y qué es quebrantarnos, hermano? Es abrir nuestro corazón a sincerarnos con el Señor y hablar con el Señor, hermano, como lo hacía Moisés. Dice la palabra que Moisés lo hacía con Dios cara a cara, como que estuviera hablando con un amigo. Si algo Dios espera de usted y de mí cuando entremos a su presencia, es que podamos nosotros quebrantarnos. Pero seamos sinceros, muchas veces no entramos quebrantados a la presencia de Dios. ¿Cómo entramos, hermano Gustavo, a la presencia del Señor? ¿Sabe cómo entramos en la presencia de Dios? Como amos. ¿Qué es un amo? Entramos en oración exigiéndole a Dios. Señor, yo te pido que me bendigas. Perdón, hermano. Si alguien entra a su casa después que usted le abrió la puerta, y hermano Tony entra con exigencias, ¿qué hace usted? La última vez que entra, y si es que sale, ¿qué hace usted cuando lo llaman y le hablan con exigencias? Mire, sencillo, le cuelgo. ¿Y sabe qué? Lo bloquea. ¿Sabe cómo entramos muchas veces nosotros, hermano, ante la presencia del Señor? ¿Cómo amos? Con orgullo, con exigencia. Señor, ¿me respondes? Porque me respondes. Pero ¿sabe qué dice el salmista cuando él se cuestiona como todo ser humano y dice: Señor, no te escondas de mí? Señor, atiende a mi oración. Señor, escúchame cuando te llamo, escúchame cuando te pido, escúchame cuando te ruego. Pero entonces el mismo salmista se da la respuesta a sí mismo. ¿Y cuál es la respuesta que el salmista nos da esta mañana, hermanos? ¿Cuál es? Versículo 2 en su segunda parte. ¿Cuál es la respuesta que el salmista nos da esta mañana? Y me conmuevo. Oiga, clamo en mi oración y me conmuevo. ¿Sabe, hermano? Para que nosotros podamos tener paz y podamos estar seguros que Dios va a escuchar nuestra oración, debemos conmovernos en la presencia del Señor. Y usted puede leer el capítulo 55, pero quiero ir al final y leer algunos versículos donde el salmista escribe lo que sucede cuando el ser humano se conmueve. Entonces dice: aunque muchas veces nosotros pensamos que Dios no nos escucha cuando nos conmovemos, suceden tres cosas. Leamos el versículo 16. Vea lo que dice el versículo 16. Siempre el capítulo 55. ¿Qué dice, hermanos? En cuanto a mí, a Dios clamaré. ¿Y qué dice? Miren lo que sucede cuando el ser humano reconoce algo. Cuando entramos con un corazón quebrantado.
Él dice, Señor, yo entraré en tu presencia. Y si algo yo estoy seguro, Señor, lleven días, lleven meses, lleven años, si algo yo estoy seguro, es que, Señor, al buscarte a ti, tú, Señor, me vas a salvar, me vas a librar, te vas a glorificar en mi necesidad. Versículo 17. Tarde y mañana, ya a mediodía, oraré y clamaré. ¿Y qué dice? ¿Sabe qué entiende el salmista cuando el ser humano se humilla y entra, hermano, con un corazón quebrantado? Él dice, cuando nosotros clamamos a Dios, en el momento que sea, no olvidemos que Él siempre está atento a nuestra oración. Él siempre está atento a nuestra causa. Él siempre está atento a todo aquello que presentamos delante de su presencia. Hermano, cuando usted entre con un corazón quebrantado, usted no va a poder decir, no, Dios no me escucha. Mire, hermano, yo voy a las vigilias, voy a los ayunos y Dios no me escucha. No, usted va a decir lo que el salmista dice: yo clamo de mañana, clamo de día, clamo de noche, clamo todos los días, en cualquier momento. Y si algo estoy seguro, es que Dios siempre escucha mi oración. Y le pregunto algo: ¿cree usted que Dios escucha su oración? ¿Cree usted esta mañana que Dios escucha nuestra oración? Así que, hermano, recuerde esto: cuando entramos con un corazón como Dios quiere que entremos, con un corazón que se quebranta, tenemos la seguridad que Dios siempre nos escucha. Versículo 18. Ahora oiga lo que dice. ¿Qué dice, hermanos? Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. ¿Sabe qué dice el salmista? Cuando entramos con un corazón quebrantado, ¿qué es redimir, hermano, el alma del ser humano? Es cambiar su preocupación, es cambiar su circunstancia. ¿Y sabe qué dice el salmista? Aunque haya muchos en contra de mí y sean muchas las cosas que tengo, cuando me uno en oración con un corazón quebrantado y entro a su presencia reconociendo que Él es Dios, entonces Él redime mi alma y pone paz en mi ser. Porque mire, hermano, cuando el ser humano entra con ese corazón, ¿sabe qué Dios produce en nosotros? Produce paz. Y entonces usted, hermano, ora y sabe, hermano, usted dice: necesito humillarme entre la presencia del Señor porque todo esto que estoy viviendo es difícil. Entonces, ¿sabe qué hace Dios, hermano? Trae paz a su corazón. Y entonces usted no va a decir: es que Dios no me escucha. No se va a afligir, no se va a desesperar, sino que va a haber en usted, va a haber paz, porque Él redime y trae paz al corazón de su pueblo. Así que dígale que está a su lado, dígale: ya vio, hermano, tan fácil que es, dígale. Mire, nosotros complicamos todo, hermano. Versículo 19, por favor. ¿Qué dice el versículo 19? Mire, y aquí el salmista nos pone la clave. Dios oirá y los quebrantará luego, y que Él permanece desde la antigüedad, por cuanto, ¿qué dice? No cambian. ¿Y qué más? Leámoslo una vez más, porque esta es la respuesta a usted que ha dicho: Dios no me escucha, Dios se esconde de mí, Dios no me atiende. ¿Qué dice, hermano, el salmista? Dios oirá. ¿Y qué dice? Y los quebrantará luego. ¿Y qué dice? Y que Él permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. ¿Sabe, hermano? Aquí está la respuesta. Si usted quiere
Que ese concepto de que usted diga, ay, Dios no me escucha. Mire, hermano, de balde oro, mire, me levanto a las 5 de la mañana, me levanto a la 1 de la mañana, paso toda la noche clamando y Dios no me responde. Léale Isaías 55, 18 o 19, es verdad. No, perdón, Salmo 55, 19. Mire, estoy pensando en el otro servicio. Salmo 55, 19. Hermano Manuelito, cuando alguien le diga, Dios no me escucha, dígale, Salmo 55, 19, dígale. Ay, es que, hermano, de balde oro, dígale, Salmo 55, 19, dígale. Ahora concluyo. Y la pregunta que le hago es, según el Salmo 55, 19, ¿qué es la conclusión? Casi ya del Salmo 55. ¿Qué da a entender el salmista cuando el ser humano se pregunta y dice, Dios no me escucha, Dios se esconde, Dios no atiende a mi oración? ¿Qué refleja el Salmo 55, 19 entonces? Para nosotros como humanos. ¿Qué, hermana Sally? Que el ser humano, hermano, sigue con esa mentalidad. No cambiamos. Y seguimos pensando que Dios no nos escucha. ¿Y sabe qué dice el salmista? Dios nos va a escuchar. ¿Y sabe qué dice él? Y no solo nos va a escuchar, nos va a quebrantar. Y no solo nos va a quebrantar, y nos va a hacer entender que desde la antigüedad el ser humano se mantiene en la misma condición. Por eso el no creer no nos hace ver la respuesta a lo que hemos pedido al Señor. ¿Qué hizo la nación de Israel, hermano? ¿Por qué Dios llamó a Moisés? ¿Por qué? ¿Qué le dijo Dios en Éxodo a Moisés? He escuchado, ¿qué cosa? La oración, el clamor de los hijos de Israel. Dice, por cuanto entonces he descendido para librarlos de mano de los egipcios. Pero entonces, hermano Martín, ¿por qué lo que duraba 40 días duró 400 años? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? ¿Por qué os hicieron esto? Lo que dice el salmista en el Salmo 55, 19. No cambiaron. Dudaron de Dios. Le pidieron a Dios, pero dudaron de Dios. Sus corazones se endurecieron. Y pensaron que lo que le habían pedido el Señor no lo iba a hacer. Por eso le dijeron a Moisés, nos hubiese sido mejor quedarnos en Egipto. Y entonces Dios los quebrantó en el desierto. ¿Sabe, hermano? Si queremos que Dios escuche nuestra oración, cambiemos nuestra manera de acercarnos al Señor. Y entonces deja de decir, ay, Dios no me escucha. Sí lo escucha, pero como usted no ha cambiado en su manera de entrar en la presencia del Señor, por eso ve las cosas de la manera que las ve. Pero cuando usted entra con un corazón quebrantado, seguro estoy que veremos la bondad y la fidelidad del Dios que nosotros tenemos. Por eso cuando regresan aquellos espías y vienen negativos, Caleb dice, no, señores, dice él, yo también estuve ahí. Pero ese Dios que dio la promesa, ese Dios está con nosotros. Y aunque esos gigantes se ven difíciles de vencer, el Dios que está con nosotros nos puede dar la victoria. Esa es la actitud de un hombre que cree que lo que le pide a Dios en oración y Él escucha, y lo que Dios promete lo cumple.
entonces su mentalidad es distinta. Así que sacó al que está a su lado y hermano, cambie su manera de orar, dígale. Ore con fe, dígale. No es que hermano oramos dudando. Ay, Señor, a ver qué pasa, Padre. Ya usted echó a perder la oración. Mejor ni ore. No cambiamos. Por eso no vemos milagros. Por eso dudamos que Dios escucha. Pero el salmista dice, Dios oirá, Dios nos salvará. Ese es el Dios a quien venimos a buscar esta mañana. Salga esta mañana con una mente distinta. Y no diga, Dios no me escucha. Vaya diciendo, Dios escucha mi oración y atiende mi súplica, y Él obrará. Traerá paz a mi alma. En medio de todo, traerá paz a mi alma. Y hermano, hemos de testificar las cosas que Dios hace cuando entramos en su presencia con una manera distinta y una perspectiva distinta de quién es el Dios que estamos buscando. Así que hermano, que esta mañana podamos decir, Dios escucha mi oración. ¿Cree usted que Dios escucha su oración? ¿De veras, hermano? ¿Cree usted que Dios escucha su oración? Al único que no le conviene que crea que Dios escucha su oración es a Satanás. Así que termino esta mañana. Póngase de pie, por favor, ahí donde está. Y le dejo en su corazón el versículo 17. Tarde mañana, ya medianoche, oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Mire qué hermoso pasaje. El salmista dice, Señor, cuando entro con una perspectiva entre tu presencia, dice el Señor, tarde, mañana y medianoche a ti clamaré. Y Señor, tengo la garantía que tú vas a escuchar mi voz. ¿Por qué no cierra sus ojos ahí donde está? Y dígale, Señor, perdóname. Si muchas veces he creído, Señor, que tú no escuchas mi oración. Dígale, Señor, es ese corazón orgulloso que ha hecho que en un momento dado, Señor, yo dude que tú atiendes mi oración. Pero dígale, Señor, hoy tu palabra nos recuerda que a ti claman los justos y tú siempre los oyes. Y aquí estamos esta hermosa mañana, Señor, creyendo, Padre, que lo que hemos pedido ha llegado a tu presencia. Señor, y que tú has de obrar, que tú has de responder, que tú has de glorificarte en nuestra plegaria, Señor, porque cada vez que entramos a tu presencia, tú nos llenas de paz. Señor, gracias esta mañana. Señor, hoy quebranta nuestro corazón, hoy quebranta nuestra vida. Señor, que podamos entender que solo en ti hay descanso. Que podamos, Señor, entender, Señor, que en ti encontramos
la paz para nuestro corazón y para nuestro espíritu. Señor, gracias. Mientras usted está ahí en su lugar, si esta mañana hubiese alguien que no conoce del Señor, alguien que quizá ha dicho, ese Dios no escucha, yo y la palabra te ha hablado, ven y rinde tu corazón y empieza a disfrutar la paz de Dios. Y entonces entenderás que ese Dios siempre atiende la súplica de aquellos que se acercan a Él. Usted que está en la fe y que en algún momento dado quizá ha dudado, dígale: Señor, aquí estamos esta mañana. Perdónanos, Señor, si muchas veces hemos creído que tú no nos escuchas, pero hoy, Señor, nos levantamos creyendo que tú escuchas el corazón que se quebranta delante de tu presencia. Señor, gracias, porque tú siempre atiendes a nuestra causa. Terminemos este tiempo. Levante sus manos y diga conmigo esta mañana: estoy confiando. Dígaselo: Señor, en ti. Ese es el Dios que nos escucha. Tú eres. Ese es el Dios que trae paz a nuestro corazón. Tan fiel a mí. El Dios que nunca escucha su rostro ni esconde de usted. Me has dejado. El Dios que ha estado a nuestro lado. Aunque débil soy. Señor, gracias. Confiar. Una vez más, estoy confiando. Hágalo como una oración esta mañana. Señor, Quebrante su corazón esta mañana y dígale: Señor, gracias. Tú eres fiel, Señor. Ese es el Dios que buscamos esta mañana. fiel a mí. Señor, gracias porque tú estás aquí. Nunca me has. Nunca, Señor, nunca. Quedé. Señor, gracias. Estoy confiando. Señor, gracias. Señor, en ti. ahí con sus propias palabras, dele gracias a ese Dios. Dele gracias a Dios esta mañana. Dígale: Señor, gracias, porque tú siempre me escuchas. Dígale: gracias porque tú siempre atiendes a mi oración. Dígale: gracias porque mi causa siempre ha estado delante de tu presencia. Ayúdame a esperar y a confiar y a creer que tú harás tu voluntad en nosotros.
Y es por eso que cada vez que entramos a tu presencia, nos llenas de paz. Señor, gracias. Te damos a ti gracias esta mañana. Confiamos y descansamos en tus promesas. Bendecimos a tu pueblo y te damos gracias, Señor. A ti sea la honra y a ti sea la gloria. Nos vamos a casa creyendo, Señor, que tú atiendas a nuestra súplica. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.